Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otro jueves en oftalmología. Un placer estar con ustedes aquí en La Voz de Residente. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que está realizando una exposición alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha clase, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor para poder dar comentarios, complemento, felicidades, lo que vean necesario. Después de eso, les recordamos que estamos en vivo. Si en caso de que usted esté viendo por medio de Zoom, puede hacer sus preguntas en la parte del chat. Preguntas, comentarios o felicitaciones. Y si de lo contrario nos está viendo por Facebook, porque les recuerdo que estamos completamente en vivo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y también quiere comentar o preguntar algo, puede hacerlo en la página, en la parte de comentarios, y así yo puedo leer a los doctores para que puedan contestar sus preguntas o saber de sus comentarios. Terminando dicha sección, lo que podemos hacer es que vamos, estoy viendo que me comentan que no se escucha bien, disculpen ahorita si me estoy oyendo. Se escucha interferencia. Ok, pero ahorita ya se escucha un poquito mejor. No, se sigue, como que se corta y se escucha. Sí, parece el micro, como dice Rafa. Creo que son los audífonos, ¿así ya se escucha? Muchísimo mejor, sí. Qué bueno, excelente, disculpen eso, les comentaba, si ustedes tienen algún comentario, duda o una felicitación, hay que hacerlo en la parte del chat de comentarios, como le hizo el doctor Rafa, para hacer esa pregunta y yo podérselo comentar a los doctores. Terminando esto, vamos a ir a conclusiones de ambos médicos para dar final al webinario. Y les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Y aunque ya escuchamos su voz, para apoyarme un poquito, les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la licenciatura en médico cirujano. Actualmente la vemos en el tercer año de la residencia de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Con ustedes la doctora Cristina Aurora Tlapanco Beltrán. Buenas noches, doctora Cristina. ¿Cómo está? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Voy a ponerme... ¿Está lista? Sí, ya estoy lista. Pues lo dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede empezar con su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Ahí ya se ve? Ahí ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias a los que están aquí para escuchar mi plática. Yo soy Cristina Tlapanco, soy residente de tercer año de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. El revisor de mi tema fue el doctor Jesús Jiménez Román, que es el jefe del departamento de glaucoma del Hospital de la Ceguera. Y pues este tema, ¿quién es un sospechoso de glaucoma? A mí me gusta muchísimo, me apasiona, porque justamente cuando me comentaban de qué se trataba esta dinámica, esta plática la enfoqué tanto para residentes de oftalmología, pero también para residentes de otras especialidades, médicos generales, médicos de primer contacto y pues la población en general, porque es un tema del que no se conoce mucho y es bien importante. Y bueno, en general me voy a estar enfocando en el glaucoma primario de ángulo abierto, que es como el tipo de glaucoma más frecuente. Hay muchos tipos de glaucoma, pero no puedo hablar de todos en esta plática, entonces me voy a enfocar en ese tipo de glaucoma. Ya voy a hacer como menciona, unos factores de riesgo que hay en otros tipos de glaucoma, pero bueno, voy a ir explicando cuando hable de ellos. Entonces, los puntos a tratar son estos en mi plática. Y para comenzar, la introducción. El glaucoma es una neuropatía óptica crónica y es la causa más común de ceguera irreversible en el mundo. La prevalencia en América Latina va del 1 al 3.4% y la proporción de ciegos por glaucoma llega hasta el 20%. Actualmente a nivel mundial hay 60 millones de personas con glaucoma y se estima que para el 2040 habrán 111.8 millones de personas afectados. Es decir, la prevalencia es muy, muy alta. Entonces, esta es una patología la cual ha incrementado su prevalencia con el paso de los años y ahorita voy a explicar por qué. Y es por esto que es fundamental implementar
programas de detección y de diagnóstico oportuno para detectar esta enfermedad en los estadios iniciales. Si hay residentes de oftalmología aquí, no me van a dejar mentir, en los hospitales cuando vemos pacientes con glaucoma casi siempre llegan en estadios ya avanzados, glaucomas terminales, y entonces no podemos seguir diagnosticando tan tardíamente a estos pacientes. También mi objetivo con esto es que se mejore el seguimiento en poblaciones que tengan factores de riesgo, y precisamente en eso me voy a enfocar, en los factores de riesgo, cuáles son, que la población los entienda, que los médicos lo sepan, identificar para que los canalicen con el oftalmólogo. Muchos casos de glaucoma permanecen sin diagnóstico o son inadecuadamente tratados. Se estima que en comunidades rurales, sobre todo aquí en México, los pacientes se quedan sin diagnóstico en hasta el 90% de los casos. ¿Y cuál es la problemática actual? Como les mencionaba, la población actualmente tiene mayor esperanza de vida y justamente el glaucoma, no siempre, pero en la mayoría de los casos, se da en personas mayores de 60 años. Entonces, a mayor esperanza de vida, que esto se genera porque obviamente con el paso del tiempo los servicios de salud han mejorado, la esperanza de vida es mucho mayor, tenemos más pacientes de edad avanzada que van a presentar este tipo de problemas. Hay una falta de conciencia en cuanto al glaucoma en la población general, tanto en médicos como en pacientes. El tratamiento de glaucoma, una vez que se hace el diagnóstico, es un tratamiento que es muy caro, tanto hablando de medicamentos tópicos como de intervenciones quirúrgicas. Y como ya les mencioné, el glaucoma en nuestros hospitales se diagnostica en etapas ya avanzadas, entonces los pacientes necesitan intervenciones mucho más caras. Entonces, si se diagnosticaran en una etapa más temprana, se podría dar un manejo más accesible a los pacientes. Además, las herramientas de tamizaje o screening aún no son apropiadas ni bien aceptadas a nivel mundial. Esto lo pongo con rojo porque necesito que pongamos mucha atención en esto. Más del 50% de los casos de ceguera en México son por causas prevenibles, sobre todo retinopatía diabética y sus consecuencias, y también, por supuesto, glaucoma. O sea, más del 50% de la ceguera en nuestro país la podemos prevenir con un adecuado tamizaje. Entonces, esto es algo que a mí me encanta, el tema de la prevención, y quiero que se lleven esto para que también empiecen con esta cultura tan importante para poder prevenir estas enfermedades. Otro problema muy importante también, por supuesto, es el sobrediagnóstico de la enfermedad. Se estima que hasta el 15 al 50% de los pacientes tratados por glaucoma no tienen glaucoma. Pacientes que son hipertensos oculares, que son erróneamente diagnosticados como glaucomatosos, se les da tratamiento. Sí, algunos hipertensos oculares sí necesitan tratamiento hipotensor, pero no todos. Y esto genera mucho estrés en nuestros pacientes. Entonces es bien importante la valoración clínica adecuada. Entonces, ¿qué pasa en el glaucoma a nivel de fisiopatología? Vamos a tener una pérdida progresiva de las células ganglionares de la retina, lo cual lleva a una pérdida del campo visual de inicio periférico, después central y por último pérdida de la visión. Y a todo esto, ¿quién es un sospechoso de glaucoma? Que es a lo que va encaminada esta plática. La Academia Americana de Oftalmología y la Sociedad Europea de Glaucoma lo definen como una persona que presenta al menos un factor de riesgo y un hallazgo clínico asociado a glaucoma. ¿Cuáles son estos hallazgos clínicos? Y esta diapositiva sí va más para residentes de oftalmo. Voy a explicar muchísimo más los hallazgos del nervio óptico en diapositivas que van después, pero a grandes rasgos es esto: una asimetría en la relación copa-disco, es decir, un aumento en la excavación de la papila, que haya muescas o estrechamientos del anillo neuroretiniano, cambios del color del nervio óptico, defecto en la capa de fibras nerviosas, atrofia peripapilar, hemorragia se inflama del nervio óptico y presión intraocular elevada. Estos son datos que podemos encontrar en un paciente y decir, bueno, esto me parece raro, puede ser un sospechoso de glaucoma. La Sociedad Europea de Glaucoma también usa esta definición de sospechoso de glaucoma, que es aquel paciente que tiene presiones intraoculares de 21 a 30 sin tratamiento, campos visuales o disco óptico o capa de fibras nerviosas normales o dudosos con al menos una sospecha clínica o funcional. O sea, ¿de qué nos estamos dando cuenta con esto? Que hay una falta en la rigurosidad de la definición de qué es un sospechoso de glaucoma. Unos dicen una cosa, otros tienen otros criterios. Para no confundirnos, en mi plática vamos a tomar la definición de la Academia Americana, que es al menos un hallazgo clínico y al menos un factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Edad avanzada, como ya se los mencioné, pacientes mayores de 60 años, es factor de riesgo para inicio y progresión de la enfermedad.
presión intraocular elevada, sobre todo por arriba de los 24 milímetros de mercurio, igual, factor de riesgo para desarrollo y progresión. Y ojo, la presión intraocular elevada es el único factor de riesgo modificable de la enfermedad. Para todos los médicos que nos ven aquí, presiones de perfusiones oculares bajas, presión arterial sistólica o diastólicas bajas generan un daño isquémico a las células ganglionares. Antecedentes heredofamiliares. Se estima que un paciente que tenga familia con glaucoma tiene 3 veces más riesgo que la población general de desarrollar glaucoma. Esto es muy, muy importante. Hasta el 20% de los pacientes que vemos en la consulta tienen al menos un familiar de primer grado con glaucoma. Diferencia de la presión intraocular más de 4 milímetros de mercurio entre ambos ojos. La raza. Aquí es muy importante porque por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos riesgo de padecer glaucoma. Pacientes africanos, afrocaribeños, hispanos en general, tienen más riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué pongo asiáticos? Porque ellos también tienen riesgo, pero no de glaucoma de ángulo abierto, sino de glaucoma de ángulo cerrado por tener un ojo tan pequeño. Y ahora, el sexo. ¿Quién presenta más glaucoma, hombres o mujeres? Hay descripciones en la literatura que dicen que los hombres más que las mujeres, pero también depende mucho del tipo de glaucoma. Y, por ejemplo, hablando del glaucoma de ángulo cerrado, las mujeres, por tener un globo ocular más pequeño, tienen más riesgo de desarrollarlo que los hombres. Grosor corneal central disminuido por debajo de las 545 micras, otro factor de riesgo. Incremento de la excavación papilar, como ya les mencioné. Defectos refractivos, miopía o hipermetropía. Pacientes miopes es todo un tema porque miopía, solo por el simple hecho de tener miopía, tienes 2 veces más riesgo que la población general de desarrollar glaucoma. Ahora, también depende del grado de miopía. Miopías más de 10 dioptrías tienen mayor riesgo. También es muy importante porque, híjole, al estar evaluando a un paciente con miopía, a veces es muy confuso porque los miopes tienen el nervio óptico, tienen muchos cambios en el nervio óptico que es muy difícil diferenciar si es un nervio óptico afectado por glaucoma o la disposición que tiene el nervio óptico es así por la miopía tan grande que tiene. Son discos ópticos más grandes, oblicuos, con mucha atrofia peripapilar, entonces es muy difícil determinar en estos pacientes si sí tienen glaucoma, si no, o sea, es todo un tema. La hipermetropía también es un factor de riesgo para glaucoma de ángulo cerrado. Hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus. Yo creo que todos los médicos que estamos aquí tenemos contacto con este tipo de pacientes. Ya tienen un riesgo de desarrollar glaucoma. Hay mucha controversia en la literatura, pero sí está descrito que estas 2 entidades son un factor de riesgo. Enfermedades cardiovasculares y migraña también. Entonces, ¿por qué es importante el tamizaje? Porque como ya vimos, si todos estos factores de riesgo se acumulan y son suficientes para que el paciente desarrolle un glaucoma, el daño va a progresar, culminando en muchas ocasiones en ceguera. Es por esto que es muy importante detectar a los pacientes de manera oportuna para que se dé un seguimiento a los pacientes y si bien no podemos evitar que les dé glaucoma, tal vez sí podemos evitar que culminen en ceguera. Ahora, también es bien importante tomar en cuenta si el paciente sospechoso de glaucoma requiere únicamente vigilancia y seguimiento o si requiere un tratamiento. Esto también es un tema. Muchos pacientes sospechosos de glaucoma, como ya tienen familia de primer grado con glaucoma, familia que se ha quedado ciega por glaucoma, les causa mucho estrés no recibir un tratamiento hipotensor. Entonces, en estos pacientes hay que valorar si vale la pena dar tratamiento, si no, cuántos factores de riesgo tiene. El reto es establecer un diagnóstico temprano para iniciar un tratamiento oportuno. Ahora, lo que hablábamos del nervio óptico, ¿qué hay que buscar en un nervio óptico? Aquí pongo 2 fotografías que me gustaron mucho, un nervio óptico sano y un nervio óptico con glaucoma. Ambos se ven súper diferentes. Hay que ver desde el tamaño del nervio óptico, más grande en pacientes con glaucoma, los bordes del nervio óptico, la coloración. Los ojos sanos tienen un nervio óptico naranja, rosado, con un anillo neuroretiniano que parece como una donita, tiene que ser gordita, tiene que ser ancha. Cuando hay muescas en este anillo, cuando hay palidez sectorial o palidez generalizada, aumento de la excavación, hay que ver muy bien la emergencia de los vasos. Si esta emergencia es central, que es lo normal, o si está más nasalizada, que pasa en pacientes con glaucoma. La lámina cribosa, si es visible o no es visible. La atrofia peripapilar y qué tipo de atrofia tiene. No todas las atrofias son sinónimo de glaucoma. Si es atrofia alfa, beta, gamma, delta. El calibre de los vasos, si tiene hemorragia se inflama o no.
Cuando un paciente no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni una vasculitis, el encontrar hemorragias en la papila no es normal. Entonces, esto nos puede hablar de que incluso el paciente está progresando en un daño glaucomatoso. Ahora, la pregunta del millón. ¿Los campos visuales se encuentran alterados en pacientes sospechosos de glaucoma? No, porque no tienen glaucoma como tal. Ahora, la otra pregunta es, ¿un campo visual normal descarta la enfermedad? O sea, ¿descarta el glaucoma? Tampoco. ¿Cómo pasa esto? Muchas veces, recordemos que para evaluar a un paciente por glaucoma hay que evaluarlo clínicamente y hay que pedir dos tipos de estudios. El estudio estructural, que es la tomografía de coherencia óptica, o sea, el OCT de nervio óptico, y los campos visuales, que es el daño funcional que va a haber. Entonces, muchos pacientes tienen defectos estructurales, o sea, defectos en el OCT de nervio óptico, y no tienen daños campimétricos, o sea, daño funcional. Se estima que muchas veces el daño estructural puede preceder hasta 7 años antes al daño funcional. Muchas veces en la consulta de glaucoma o en la consulta de los hospitales, en caso de mi hospital, residentes de oftalmología que estén en otros hospitales, es muy común que veamos a los pacientes sospechosos de glaucoma, campos visuales y campos visuales, se les pide campos visuales 6 meses, 8 meses, un año, y de repente te das cuenta y dices, llevan 5 años, 6 años sin pedir un estudio estructural, un OCT de nervio óptico al paciente. Y cuando lo tomas, te das cuenta que ya tenía glaucoma desde hace mucho tiempo y no te habías dado cuenta, porque el daño estructural precede al daño funcional. Entonces, esto es muy importante. No siempre el campo visual afectado va a ser lo primero que vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante? La historia clínica del paciente, ya dijimos, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, ya vimos que hay unas enfermedades que predisponen a glaucoma. También es importante ver qué enfermedades tiene el paciente, porque en el manejo de glaucoma damos muchos medicamentos que influyen a nivel sistémico, como por ejemplo los betabloqueadores. Entonces, pacientes asmáticos con EPOC, con cardiopatías, no pueden recibir tan fácilmente un betabloqueador o algún otro tipo de medicamento. Entonces, es importante conocer los antecedentes. También es importante la historia de medicamentos que tengan los pacientes. Muchos pacientes que tienen glaucoma tienen una historia de un uso prolongado de esteroides, uso tanto tópico a nivel oftalmológico como a nivel dermatológico, incluso inhalados, esteroides sistémicos, cualquier vía de aplicación de esteroides es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Y tenemos muchísimos pacientes así en la vida que nadie se da cuenta y no los refieren al oftalmólogo. Otros medicamentos que pudieran ocasionar un glaucoma agudo de ángulo cerrado son antipsicóticos, antihistamínicos, antiespasmódicos, antiparkinsonianos. Historias de trauma previo, trauma ocular contuso, penetrante. Hay veces en el que el glaucoma se desarrolla hasta décadas después de un trauma, por ejemplo, secundario a una recesión angular. Entonces, toda esta historia es bien importante, todos los detalles del paciente. Obviamente, la evaluación oftalmológica completa y la documentación, como ya les mencioné, funcional con campos visuales y estructural con OCT de nervio óptico. El motivo de consulta. Rara vez los pacientes por glaucoma van a llegar con síntomas. El glaucoma generalmente, y no todos los tipos, pero el primario de ángulo abierto, generalmente es una enfermedad silenciosa que no da síntomas hasta etapas muy avanzadas, así como la diabetes. Entonces, pero ¿qué síntomas sí nos pueden orientar de que igual y nuestro paciente está teniendo un ataque agudo de glaucoma? Que este sí es clínicamente súper aparatoso. Dolor ocular. Que vean escotomas o defectos en campo visual es raro, pero puede llegar a suceder. Visión borrosa, alteración en la visión de los colores, visión de halos alrededor de las luces, que es muy característico por el edema corneal que se genera por la hipertensión ocular tan súbita de los cierres angulares agudos, y ojo rojo. Todo esto, como ya les mencioné, solamente hablando de un glaucoma de ángulo cerrado de presentación aguda. Ahora, la pregunta, ¿hay que tratar o no tratar a los sospechosos de glaucoma? Ya les mencioné, depende de factores oculares, sistémicos, psicológicos y sociales del paciente. Hay que tomar en cuenta cuántos factores de riesgo tiene el paciente, si vale la pena o no tratarlo. Y en estas dos situaciones se puede instaurar el tratamiento en un sospechoso con glaucoma, que tenga un riesgo de desarrollar daño glaucomatoso inminente o bien por decisión del paciente. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para darle medicamentos tópicos, lo puede hacer porque tiene la economía necesaria.
y le da paz mental, la verdad es que, como ya les comento, es una patología que genera mucho estrés en los pacientes. Pacientes que tienen familia con glaucoma, que se ha quedado ciega por glaucoma, pues muchas veces deciden tratarse. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? La prevalencia del glaucoma ha incrementado con el paso del tiempo. Ya les mencioné, mayor esperanza de vida, más glaucoma. Médicos, geriatras, internistas, urgenciólogos, es bien importante que tomen conciencia de esta enfermedad. Hay un desconocimiento por parte de pacientes y también de médicos de esta enfermedad. Es una enfermedad silenciosa que no es tomada en cuenta en muchas ocasiones. Y lo más importante para mi plática, gran proporción de los pacientes con glaucoma reciben un diagnóstico tardío o nunca son diagnosticados. Y como ya les dije en diapositivas previas, más del 50% de la ceguera de nuestro país es prevenible. Y pues nada, agradezco mucho su atención y agradezco todo el apoyo de quienes me ayudaron con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le gustaría recordar a quien nos esté viendo que si gusta hacer algún comentario y nos están viendo vía Zoom, pueden escribirlo en la parte de comentarios o si lo están haciendo por Facebook, igualmente para poder leérselos a los doctores. A continuación voy a darle la palabra al doctor Rafael Castañeda, que nos permitió que nos acompañara esta noche para dar comentarios sobre el tema de la doctora Cristina. Buenas noches, doctor Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me regala sus comentarios sobre la exposición, por favor, y sobre el tema? Claro que sí. Bueno, como primero me gustaría felicitar a Cristina por la plática que ha dado. Creo que ha dejado muy claro cuál es el tema con el sospechoso de glaucoma, que es el sospechoso de glaucoma debe de verse como un diagnóstico. Este diagnóstico nos permite estar un paso antes de una enfermedad que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Cosas que me gustaría subrayar acerca de la exposición de Cristina es el tratamiento de la hipertensión ocular. El tratamiento de la hipertensión ocular, cuando esta hipertensión ocular es real, es decir, estamos hablando de córneas que están en 550 micras y tomamos presiones por encima de 21 milímetros de mercurio, disminuye en un 50% la conversión a un glaucoma primario de ángulo abierto. Algo interesante que ha dicho Cristina en su plática es que sabemos que hasta el 50% de los pacientes que tenemos bajo tratamiento en glaucoma no tienen glaucoma. Esto en parte nos habla de la dificultad diagnóstica y también en parte nos habla de que puede haber un exceso de diagnóstico en algunos pacientes. Pero también es importante decir que un paciente que tiene glaucoma y va con el oftalmólogo, tiene un chance del 50% de ser diagnosticado, ¿sí? Esto es debido a la dificultad diagnóstica que hay de la enfermedad, puesto que no da ningún síntoma, puesto que muchas veces en la exploración oftalmológica común no podemos encontrar datos de la enfermedad, como podría ser una hipertensión ocular. Otra de las características que marca esta dificultad es la característica o la gran variabilidad anatómica que hay de nervios ópticos. Es por eso que la tendencia actual está enfocada a lo que forma el nervio óptico, que es la capa de fibras nerviosas, mediante equipos que miden el grosor de esta capa de fibras. Y esos son mis comentarios. Agradezco mucho la invitación y los felicito por tener este espacio disponible para todos. No, doctor, al contrario, muchas gracias por regalarnos un poquito de su voz esta noche. Voy a pasar a leer comentarios y preguntas para los doctores. Lo puede contestar cualquiera de los dos, usted, doctora Cristina, o usted, doctor Rafa, quien guste. Primero voy a empezar con saludos para que empecemos más rápido. Sí. Lidia, Uzi, Juana, Malu y Julia mandan saludos por Facebook. Aquí vamos a leer algún comentario. Dice de Ignacio, qué importante el enfoque preventivo, siempre en toda patología. Felicidades, doctora, por darle a esto relevancia, la que debe de tener. Prevenir antes que lamentar, así debería ser siempre la medicina. Voy a hacer una pregunta que dice, ¿qué síntomas son de alerta para prevenir el desarrollo de glaucoma? Y para médicos de primer contacto, ¿qué recomendaciones existen para un diagnóstico de sospecha? Pues yo creo que aquí, o sea, si más o menos tratamos esos temas, o sea, ¿qué síntomas son alerta? Pues el glaucoma es una enfermedad que en su mayoría no es sintomática hasta etapas ya avanzadas.
ya les mencioné en una diapositiva previa los datos de un glaucoma agudo de ángulo cerrado, que eso sí es muy sintomático, que es ojo rojo, dolor, visión borrosa, visión de halos de colores alrededor de las luces, síntomas vegetativos, náusea, vómito también son importantes. Y para médicos de primer contacto, ¿qué recomendaciones existen para un diagnóstico de sospecha? Pues todos los factores de riesgo que ya mencioné, desde un paciente mexicano, diabético hipertenso, con familia con glaucoma, que tenga antecedentes de trauma ocular, que tenga uso prolongado de esteroides por cualquier vía, no solo oftalmológica, o sea, inhalada, tópica, a nivel dermatológico, o sea, en realidad todo lo que les comenté. Igual acá estoy viendo que ponen la miopía severa es factor predisponente para glaucoma. Sí, a mayor grado de miopía, mayor es el riesgo, pero en general cualquier miope tiene mayor riesgo. Pero también aquí quiero que Rafa, es una duda que yo tengo y es que es bien difícil, o sea, es bien difícil cuando tú evalúas a un paciente miope determinar si el nervio es glaucomatoso o no, o sea, el nervio está oblicuo, la excavación es difícil de estimar, tienen muchísima atrofia peripapilar, ¿cómo determinas? E incluso cuando ya dices, ok, sí me parece que está excavado, pides estudios, un OCT de nervio óptico y te va a salir con defecto en la capa de fibras nerviosas por la propia miopía, entonces, híjole, se me hace que este tema también es súper interesante y me gustaría saber los comentarios de Rafa al respecto. Claro que sí, con gusto. Mira, lo importante en los casos que se salen del promedio es establecer una base para cada caso, especialmente con lo que tú puedes medir, como puede ser el grosor de capa de fibras nerviosas, los campos visuales, la presión intraocular. Y si existe una progresión, si generalmente una miopía estable, no hablando de una miopía magna, sino de una miopía de 5 o de 6, y que se ha conservado así durante la capa de fibras nerviosas o incluso en el campo visual mismos. Pero cuando estos defectos que encontramos en este tipo de estudios progresan, es decir, tenemos un deterioro del grosor de la capa de fibras nerviosas o tenemos una profundización de los defectos de un campo, ya son datos de que nos habla de un diagnóstico, ¿no? Entonces ahí se convierte de un sospechoso a un glaucomatoso. Entonces esa sería como que el abordaje que le podría dar a estos casos tan particulares y de difícil acceso o diagnóstico, ¿no? Ok, gracias, Rafa. Muy bien, doctores, veo más preguntas, así que dice, ¿la oxibutinina puede contraindicarse en glaucoma? Híjole, la verdad es que no sé, no he escuchado nada al respecto, no sé tú qué opinas, Rafa. Sí, no escuché bien, pero sí es oximetacilina. Oxibutinina. Oxibutinina, no he escuchado. Sí, igual. Generalmente, ¿qué fármacos pueden estar contraindicados en glaucoma? Que son como que lo más común. Son fármacos antigripales. Muchos de los fármacos antigripales o antihistaminérgicos generan una dilatación pupilar. Y esto puede poner en riesgo de un ataque agudo de glaucoma a cierta población, especialmente mujeres, especialmente pacientes que tienen problemas refractivos como hipermetropía, que son ojos pequeños. Este tipo de fármacos, por ejemplo, pueden desencadenar un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado. Otros, por ejemplo, son los antidepresivos, como los inhibidores de la recaptura de serotonina. Estos fármacos, por un mecanismo similar, igualmente pueden favorecer un aumento de la presión intraocular en estos ojos que son pequeños. Y el uso de topiramato para convulsiones, para crisis convulsivas, también está asociado a un aumento de la presión intraocular y a una disminución en el ángulo de la cámara anterior del ojo, lo que ocasiona este aumento de la presión. Entonces, hay ciertos fármacos que generalmente pueden estar contraindicados en casos especiales. Generalmente están más contraindicados en el glaucoma de ángulo cerrado que en el de ángulo abierto, y son estos que mencionamos, ¿no? En caso del glaucoma de ángulo abierto, es muy importante, hay una relación importante con el uso de esteroides, ¿sí? Y entonces aquí lo que hacemos es poner un apellido más al glaucoma y ponerle glaucoma
secundario a esteroides, que generalmente es uno de ángulo abierto. Este tipo de glaucoma ocurre más por esteroides tópicos que por sistémicos, pero aún así los esteroides sistémicos pueden llegar a ser un factor de riesgo para desencadenar un aumento de la presión intraocular. Entonces, esos fármacos en general son los que debemos de tener cuidado en todos nuestros pacientes. Muy bien, doctores. Otra pregunta de Lorena Fernández dice, ¿qué tan frecuente es el glaucoma secundaria a un prolapso de válvula mitral? Yo nunca he escuchado nada al respecto. ¿Tú, Rafa? No, mira, los problemas cardíacos o valvulares cardíacos, especialmente en la válvula mitral, como puede ser, por ejemplo, un flóter mitral, un mal cierre de válvula que produzca una trombosis, puede ocasionar alteraciones oculares vasculares, como por ejemplo una oclusión de arteria central de la retina. Las oclusiones de arteria central de la retina, cuando o en estadios finales de este tipo de enfermedades que son devastadoras para el ojo, producen algo que se llama glaucoma neovascular, pero es un estadio final de la enfermedad y que puede ser asociado a este tipo de alteraciones, ¿no? Ahora bien, aquí hablando también de problemas cardiovasculares, pues si tenemos un problema cardiovascular o un problema valvular que nos está ocasionando una disminución de la presión arterial del paciente, muchas veces el nervio óptico puede sufrir estos percances de disminución de la presión por una disminución en la perfusión y ocasionar un glaucoma que sería mucho más de origen vascular que de presión o mecánico, o de presión intraocular, ¿sí? Que es lo más frecuente, ¿no? Que sea este tipo de problemas, ¿no? No sé si me expliqué. Ok, doctor, ahorita le comento si esa misma persona hace otra pregunta. Va una pregunta de Irma que dice, ¿la miopía que se le ha realizado cirugía refractiva aún así es de riesgo para presentar glaucoma? Sí, sí, sí es de riesgo. Esto es importante porque muchas personas piensan que cuando se operan de cirugía refractiva ya no son miopes, pero el ojo siempre va a ser miope, aunque esté operado. Un ojo miope es un ojo grande. Entonces, las características anatómicas de este ojo no cambian. Lo único que se hace en la cirugía refractiva es como un remodelamiento a nivel de la córnea. Si hablamos de LASIK, cirugía LASIK, PRK, pero el ojo sigue siendo miope. De hecho, cualquier ojo miope, desde miopes moderados de 3.75 dioptrías en adelante, deben de estar dilatándose todos los años porque tienen riesgo de agujeros en la retina, desgarro, desprendimiento de retina. Entonces, así mismo, es lo mismo para el glaucoma. O sea, no por estar operados de cirugía refractiva dejan de ser miopes. El ojo sigue siendo un ojo miope y sigue teniendo riesgo. Muchas gracias, doctora Cris. Otra pregunta de Marisol Romero dice, ¿qué tan buena herramienta es la calculadora de riesgo del OHTS para decidir iniciar TX hipotensor en PX con hipertensión ocular? Yo también tengo esta duda, Rafa. Igual, o sea, la calculadora del OHTS no sé qué tan, o sea, no sé qué tan buena sea. Finalmente es medir riesgos. Yo les puedo decir que por lo pronto en mi práctica, que es una guía, no es un siempre debes de hacer esto, ¿sí? Pero es una guía. En mi práctica, pacientes que tienen 550 micras o menos de grosor corneal con presiones intraoculares por arriba de 21, dejo tratamiento para disminuir el riesgo de conversión a glaucoma. Entonces, eso es lo que busco. ¿Y cuánto quiero disminuir en un hipertenso ocular? Es muy diferente a un paciente que ya tiene un glaucoma declarado. Entonces, aquí no estoy buscando tanto disminuir un 30% de la presión intraocular basal, pero sí estoy buscando que caiga dentro del rango de normalidad. Es decir, si con un beta bloqueador puedo tener una presión de 18, 19 en lugar de 21, creo que con este paciente que es sano, que no tiene otro problema más que la presión intraocular alta, estoy satisfecho. Muy bien, gracias, doctor. Preguntas ya no veo, solamente hay un comentario que dice, es un tema muy interesante y la doctora Cristina es excelente, queremos ver más plática.
María del Carmen acaba de poner, ¿el tratamiento es para siempre? Pues cuando un paciente tiene glaucoma, o sea, pues sí, el tratamiento es para, o sea, más bien, no es que el tratamiento sea para siempre. La meta en cualquier paciente, pero ya estamos hablando de un paciente con glaucoma ya diagnosticado. O sea, la meta es que el paciente tenga la mejor presión intraocular con la menor cantidad de medicamentos posibles. E incluso si se mantiene con una adecuada presión intraocular y sus campos visuales, su OCT de nervio óptico no progresa, y digamos, está sin tratamiento hipotensor, pues no sé, o sea, tal vez se puede dejar sin tratamiento. O sea, el chiste es que no progrese. El chiste es que los campos del OCT se mantengan estables con la mejor presión intraocular, con la menor cantidad de medicamentos posibles. No sé qué opinas tú, Rafa. ¿Me escuchas, Rafa? No te escuché lo último, perdón. Es Ah, que no, nada, como solo que que si se corta. estabas de acuerdo con eso, o sea, de que la menor cantidad de medicamentos posibles para tener la mejor presión intraocular. Sí, sí, el menor número de medicamentos. Actualmente, pacientes que tienen 2 medicamentos y son progresivos ya incluyen criterio para ser quirúrgicos. Oye, Rafa, y yo tengo otra, o sea, esa es pregunta mía. Por ejemplo, hablando del OHTS, que, pues, o sea, en realidad concluye que no todos los hipertensos oculares necesitan tratamiento. Por ejemplo, si tienes un paciente con un grosor corneal normal, no delgado ni nada, que tenga una presión intraocular por debajo de 24 milímetros de mercurio, ¿les das tratamiento hipotensor? Por ejemplo, si ese paciente tiene 650 micras de grosor y le tomo 21, no le dejo tratamiento porque está muy relacionado al grosor corneal. Claro. ¿Sí? Ok, sí, también eso, o sea, también determinar mayores grosores corneales te sobreestiman la piel. Exactamente. Ajá. Muy bien, doctores. Aquí va otra pregunta de María que dice, en caso de desprendimiento de retina por miopía, ¿aumenta el riesgo para presentar glaucoma? Sí, ya, es que hubo Sí, te error escucha, técnico. doctora. Sí aumenta el riesgo. Cualquier cirugía de retina aumenta el riesgo para desarrollar glaucoma, pero no, aquí ya no estamos hablando de un glaucoma primario de ángulo abierto. Ya sería un glaucoma secundario a cirugía de retina, que sí puede ser por varios mecanismos. Si se deja silicona dentro del ojo, si se deja gas, si se hace cerclaje escleral, o sea, cualquier tipo de cirugía de retina puede generar glaucoma secundario, eso sí. Muchas gracias, doctores. Un comentario de la doctora Floyan dice, excelente tema, ponencia y ponente, gracias. También veo otro comentario que dice, excelente presentación, doctora Cris. Muchas gracias por ser maestra esta noche en Facebook. También veo otro comentario de qué buena presentación, muy buena plática, gracias al doctor y a la doctora. Y otro comentario que dice, felicidades, doctores, muy buena plática. Así que me gustaría pasar a conclusiones de ambos. Primero le cedo la voz a la doctora Cristina, por favor. Pues sí, pues a mí me encanta y siempre me ha gustado mucho todo el tema de prevención y es una de las razones por las que me gusta el glaucoma. Me gusta mucho su manejo, me gustan mucho los pacientes, pero sobre todo me gusta el tema preventivo y se me hace algo extraordinario poder ayudar a las personas a prevenir la ceguera por este tipo de padecimientos. Entonces, depende de todos nosotros, no solamente de oftalmólogos. Creo que hacen falta campañas de diagnóstico, campañas de educación para pacientes, para médicos generales, médicos familiares, médicos de primer contacto, para que entiendan los factores de riesgo, que esta es una enfermedad con una prevalencia súper alta en nuestro país. Y pues nada, o sea, es necesario conocerla para poder prevenirla y detectarla en un estadio temprano, porque si se detecta en un estadio temprano, todo mejora, el tratamiento es más barato, el paciente muchas veces no necesita intervención quirúrgica, es más accesible, les va muchísimo mejor y es súper prevenible. Muchas gracias, doctora. Doctor Rafael, ¿me regala su conclusión del tema, por favor? Claro que sí. Especialmente para aquellos que no son oftalmólogos, ustedes tienen
pacientes diabéticos, hipertensos, eso es con el oftalmólogo, para una revisión de su ojo completa y en especial de la retina y nervio óptico. Esto va a ayudar a que tengamos una muy buena capacidad de hacer diagnósticos tempranos, incluso cuando recién se está haciendo el diagnóstico de una diabetes mellitus. Eso creo que puede ser mi mejor conclusión y por eso no voy a decir nada más de lo que ya ha dicho muy bien Cristina. Y que quiero que quede también, que se quede eso ahí con todos nosotros. Muchas gracias, doctor Rafa. Por último, leo un comentario de la doctora María que dice, excelente tema y médicos invitados. Les agradezco mucho, doctora Cris y doctor Rafael, por acompañarnos esta noche. Doctor Rafael, por estar a disposición. Muchas gracias. El objetivo de estos webinarios es seguir aprendiendo y dar nuevos conocimientos. Hoy nos quedamos con la prevención, es lo más importante, como dijo la doctora Cristina. Si se perdieron un poquito de la plática de la doctora y de los complementos y respuestas del doctor Rafa, les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Teclean Medical Legal Center y buscan La Voz de Residente. Todos los jueves van a estar encontrando oftalmología y ortopedia y trauma. Así podrán volver a revivir la plática de la doctora Cristina e incluso ponerse a estudiar un poquito más. Les agradecemos mucho la presencia a la doctora Cristina y al doctor Rafa. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos encuentran en Facebook como La Voz de Residente, al igual que en Instagram. Y ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residente. Si usted requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Gracias a los dos maestros del día de hoy. Que tengan muy bonita noche y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, doctores. Hasta luego. Bye. Hasta luego.